Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación, verso 27, por favor. Hechos 21-27, los que ya van pudiendo. Verso 27, Hechos 21-27. Espero que estén muy bien, hermanos, de salud. Algunos hermanos se han reportado con gripa o flu, no sabemos, no se han hecho pruebas, pero un poco malos, hermanos, enfermos de la garganta, con infecciones. Creo que es el clima en parte. Hay días que ha estado caliente, también el polen, como dice la hermana. Hoy amaneció frío. Cuidémonos, hermano, porque pues es bien molesto, ¿verdad? Es todas esas enfermedades respiratorias de los tiempos de frío son bien incómodas. Amén. Hechos 21-27, hermanos. Vamos a continuar estudiando el libro de los Hechos, algo que ya vamos para un año más o menos haciendo. Ya primero Dios vamos a terminar pronto. ¿Cuándo? No sabemos, pero pronto. ¿Listos? Dice la palabra así, hermanos. Dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Oramos. Señor, muchas gracias por este día. Solo tú mereces la gloria por ser tan bueno con nosotros, por darnos vida eterna en Cristo Jesús, por enviar a Cristo con el Evangelio a este mundo con tanta necesidad, por guiarnos cada día con tu Espíritu Santo. A ti la gloria, a ti la honra, Padre, en esta mañana. Te ruego que tu palabra nos hable, nos bendiga, nos guíe, nos fortalezca, Señor, en este momento, Señor. Solo tú conoces la lucha de cada hermano y hermana, de cada familia. Ayúdalos, Padre, cualquiera que ésta sea, fortalécelos, guíalos, sosténlos en tu mano, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén. Nuestro tema el día de hoy, hermanos, se titula Pablo es arrestado en Jerusalén. La semana pasada vimos, hermano, que Pablo viajó desde Mileto hasta Jerusalén, a pesar de las advertencias que se le habían hecho de que no fuera, porque los hermanos estaban mal interpretando la revelación del Espíritu Santo, creyendo que las advertencias de cómo le iba a ir allá significaban que no tenía que ir allá. Pero en fin, hermano, lo que veremos hoy es que el apóstol Pablo, una vez que llegó allá, como vimos la semana pasada que llegó a Jerusalén, fue arrestado. Ya de aquí en adelante, hermanos, el libro de Hechos comienza a tener su desenlace. Desde aquí hasta el capítulo 28, ya solamente veremos al apóstol Pablo arrestado, contando su conversión en sus defensas, siendo trasladado de un lado a otro, amenazado por sus enemigos, y lo vemos camino a Roma, donde le era necesario presentarse, porque él había apelado al César en un momento que sintió que su vida estaba en inminente peligro, echó mano de su ciudadanía romana, y él apeló a César para ser juzgado en Roma. Ya de aquí en adelante, hermano, veremos constantemente a Pablo presentando defensa de su ministerio ante diferentes grupos de gente, ante una turba de gente salvaje que le echó mano. En este verso dice que un grupo de gente echó mano del apóstol y lo detuvieron.
También lo veremos, hermano, presentando su defensa ante el concilio judío, ante diferentes funcionarios, gobernadores, como Félix, como Festo, como Herodes, como Agripa. Ya lo que resta del libro, hermanos, nos vamos a ir rápido, porque hay cosas que se vuelven a citar, hay cosas que se repiten en lo que resta del libro. Por decir un ejemplo, la conversión del apóstol Pablo se cuenta 3 veces en el libro de Hechos, y en lo que resta del libro, en lo que nos resta del libro, se cuenta 2 veces. Entonces, ya hay cosas, hermano, que ya hemos visto y que ya no nos vamos a detener tanto. Hemos estado hablando constantemente de que Pablo fue comisionado a los gentiles. También será un detalle en el cual ya no entraremos, hermano, en todas sus aristas. O la constante persecución de la que era presa el apóstol Pablo de parte de los judíos, también es algo que ya creo que hemos repetido y hablado y analizado, y ya entendemos por qué, todas las situaciones en estos puntos, hermano. Entonces, ya de aquí, hermano, haga de cuenta que es como que estuvimos todos estos capítulos de Hechos escalando una montaña y ahorita estamos en la cima. Ahorita lo que nos resta es irnos de bajadita y terminar. Primeramente Dios, los capítulos que restan, ya no vamos a tardarnos mucho analizando tan profundamente cada cosa porque ya la hemos visto. Vamos a ver 5 puntos el día de hoy, hermano. El día de hoy, hermanos, vamos a llegar hasta el capítulo 22, algo que algunas veces hacemos, ver parte de 2 capítulos en el mismo sermón, y eso va a suceder el día de hoy. En el punto número 1 vamos a hablar, hermano, de que Pablo es atacado por una turba de gente, Hechos 21 del 27 al 30. Luego en el punto 2 vamos a ver cómo los romanos, los soldados romanos, el tribuno y los soldados romanos arrestan al apóstol Pablo. Eso está en Hechos 21 del 31 al 36. Luego veremos en el punto 3 cómo Pablo pide hablar a la multitud en Hechos 21 37, y ahí es donde vamos a dar el salto al capítulo 22 hasta el capítulo 22, 5. Y en el punto 4 Pablo relata su conversión, esto ya en el capítulo 22, versos 6 al 16. Y por último, hermanos, en el punto 5, Pablo explica su comisión a los gentiles en Hechos 22, 17 al 21. Una vez más, ahí en Hechos 21, por favor, 27, vamos a ver el punto 1. Pablo es atacado por una turba de gente. Punto 1, Pablo es atacado por una turba de gente. Hechos 21, 27 al 30, hermanos. Vaya leyendo ahí conmigo, por favor. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Lo primero que vemos, hermano, es que dice que cuando estaban para cumplirse los 7 días, dice el verso 27, y esto, hermanos, se entiende en el contexto del sermón pasado, porque Pablo, hermanos, accedió a participar en un ritual con los judíos para calmar a los hermanos que eran cristianos, que eran judíos pero que eran cristianos, que eran muy celosos de la ley y que al parecer se les había mal informado acerca del ministerio de Pablo. Dice que eran celosos de la ley, pero eran cristianos. Entonces Pablo, para demostrar, hermano, que no era cierto que él predicaba contra la ley de Moisés, él accedió a participar en este ritual. Y dice que cuando estaban entonces para cumplirse los 7 días, es decir, era un ritual que duraba toda una semana, cuando llegó ese momento, hermano,
sus enemigos lo atacaron. Lo ubicaron en toda esta semana, lo vieron recurrentemente, yendo con frecuencia todos los días al templo, y entonces prepararon su ataque, y hubo un grupo de gente, hermano, que echaron mano del apóstol Pablo. Dice que eran unos judíos de Asia, que al verle alborotaron a una multitud y le echaron mano. Al parecer la sugerencia, hermano, de Jacobo, ¿se acuerda que fue sugerencia de Jacobo de participar en este ritual para calmar a los hermanos celosos de la ley? Pareciera que como que fue mala idea de parte de Jacobo, ¿no? O sea, la idea de calmar a los judíos acabó realmente en un desastre. La verdad es que no fue culpa de Jacobo, ya estaba profetizado que Pablo iba a llegar a Jerusalén, que iba a ser apresado, que iba a sufrir mucho por el nombre del Señor, así que no es culpa en sí de Jacobo de haber sugerido que Pablo participara en este ritual. Tampoco es culpa de Pablo por haber accedido y hacerle caso, hermanos, a Jacobo. Simplemente era la voluntad de Dios en este momento. Así tenía que pasar. Pablo llegó a Jerusalén, hermano, usted se acuerda, lo vimos la semana pasada, los hermanos se alegraron, pero también se preocuparon. El detalle es, hermano, que Pablo llegó a Jerusalén en un momento en que Jerusalén estaba lleno de judíos que habían venido de otras partes, porque era la fiesta de Pentecostés. Y en esa fiesta siempre había muchos judíos peregrinos que habían venido de otros lados. Y ahora aquí, hermano, Pablo se encuentra a unos judíos que lo conocen. Son judíos de Asia. En Asia es donde Pablo ha estado ministrando los últimos 3 años de su vida. En Éfeso, en donde él fue pastor por 3 años en una iglesia. Y allá en Asia Pablo había tenido ya conflicto con estos judíos. Estos judíos entonces, hermano, ahora han venido a la fiesta de Pentecostés a Jerusalén, ubican a Pablo y comienzan entonces a atacar al apóstol. No son los judíos creyentes los que echan mano de Pablo. Dijimos que los judíos creyentes son aquellos, hermano, que Pablo quería calmar, que quería dejarlos tranquilos, por eso participó en ese ritual. Estos son judíos incrédulos, que no creían en Cristo, que no creían en el evangelio que Pablo estaba, hermanos, predicando. ¿Ok? Y vamos a ver las acusaciones. Dice que estos judíos dijeron, este hombre enseña contra el pueblo, 3 cosas, contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Lo estaban prácticamente acusando de ser antijudío. O sea, enseña en contra de los judíos, enseña en contra de la ley, lo que los judíos creemos, y enseña en contra de este lugar, un lugar que los judíos veneramos. Prácticamente lo estaban acusando de ser antisemita. Eran acusaciones muy graves, acusaciones que le podían costar la vida al apóstol Pablo. Pero dicen, además de esto, no contento con eso, Pablo ha profanado este santo lugar metiendo griegos en el templo. Dice que lo vieron por allí en esos 7 días que recurrentemente el apóstol tuvo que estar yendo al templo para cumplir con el ritual en el cual estaba participando. Lo vieron por ahí caminando con Trófimo, una persona de Éfeso. Y estos judíos conocían a Trófimo y sabían que Trófimo era gentil. Pero como Pablo ya no vivía por esas barreras de que los judíos no se podían juntar con los gentiles, porque Pablo había entendido ahora que Cristo había derribado la pared intermedia y que había hecho de 2 pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo de los judíos, un solo pueblo, para que por la fe en Cristo todos pudieran ser salvos. Me llama la atención, hermano, que esta gente no vieron a Trófimo adentro del templo, sino que pensaron, no tenían pruebas, y lo que tenían era prejuicios, porque eran personas, hermano, que no querían a Pablo, y en cuanto lo vieron con Trófimo, pensaron, Pablo ha metido a este gentil en el templo. Es bien tremendo, hermanos, cuando nosotros tenemos prejuicios contra alguien, ya no recibimos nada de esa persona. Especialmente si es el pastor. Ya cuando alguien tiene prejuicios contra el pastor, ya todo lo que predica no me gusta. Todo lo que dice está mal. Todo lo que hablan no me cae bien. Entonces, o cualquier predicador, cualquier hermano aquí que predique,
Cuando nosotros ya tenemos prejuicios contra una persona, ya comenzamos a ver y a inventar cosas que realmente no están sucediendo. Y eso estaba pasando aquí, hermanos. Pablo era judío, conocedor de la ley. Conocía muy bien el templo porque Pablo había vivido en Jerusalén desde muy pequeño. Aunque no nació en Jerusalén, desde muy pequeño él había vivido en Jerusalén. Y él sabía que el templo estaba dividido en secciones. Había secciones para mujeres, el patio de mujeres o atrio para mujeres. Había sección para gentiles o atrio para gentiles. Había la sección para los judíos. Había la sección para todos los sacerdotes en general. Y había una sección exclusiva para el sumo sacerdote en la cual solamente él podía entrar. Pablo sabía eso y Pablo no había hecho eso realmente. Pero sus enemigos, que ya le tenían un odio inconado desde Asia, desde Éfeso, donde lo conocían, lo querían destruir a toda costa y por solo verlo con Trófimo, inventaron que él había metido a Trófimo al templo. Había un cartel en el atrio de los gentiles que les prohibía el paso a lugares que estaban restringidos para ellos. De hecho, dicen los historiadores que el cartel decía: los gentiles pueden llegar hasta aquí y si pasan este límite son culpables de pena de muerte. Roma era muy estricto en que sus pueblos que estaban bajo el dominio de ellos, en este caso los judíos, por ejemplo, no ejecutaran la pena de muerte. Pero en este caso sabían que los judíos eran tan celosos de que un gentil no entrara a donde no le estaba permitido, que algunas veces Roma le permitía ejecutar a los violadores de esta restricción. Entonces era, hermano, una acusación grave la que estaban haciendo contra el apóstol Pablo, porque podía ser castigado con la muerte de Trófimo en este caso. Dice que arrastraron a Pablo, echaron mano de Pablo y lo arrastraron fuera del templo y cerraron las puertas del templo. Es decir, lo agarraron dentro del templo, pero luego lo sacaron con violencia. No querían que ninguna de esta revuelta, hermano, sucediera en los interiores del templo. Esta turba, hermano, quieren linchar a Pablo. O sea, dicen, ha metido a Trófimo al lugar prohibido, tenemos derecho de matarlos. A ambos en este caso, a uno por ser el gentil que había rebasado un límite, pero a otro, a Pablo, por ser conocedor de que eso estaba prohibido y haber participado. Y caer en manos de una turba, hermano, furiosa es muy peligroso. En mi país algunas veces en ciertos lugares ha habido linchamientos. Y una turba, hermano, peligrosa necesita un par de minutos para despedazar a un hombre, hacerlo pedazos. Inclusive en mi país ha habido, hermano, noticias en donde la misma policía que ha tratado de evitar los linchamientos acaban linchados también. Que es cuando miles de personas se reúnen y están furiosos, es bien peligroso. Yo por eso siempre les aconsejo, no vayan a esas protestas, hermano, ese tipo de reuniones. Hasta aquí, hermano, lo que vemos es que sucedió lo que los apóstoles y la iglesia habían temido. Lo que ellos temieron, ¿se acuerda? Cuando Pablo llegó a Jerusalén fue que, Pablo, has venido y ahora seguramente la multitud, Hechos 21-22, se va a reunir y van a ver qué es lo que hay en tu ministerio. Porque lo que se les ha enseñado es que tú enseñas a los judíos a apostatar de la ley de Moisés, enseñándoles que no circunciden a sus hijos. Sucedió exactamente lo que Jacobo y los ancianos de la iglesia habían temido, pero también exactamente lo que había estado, hermanos, profetizado. Vamos a ver el punto 2, hermano. Los romanos arrestan a Pablo. Hechos 21 del 31 al 36. Los romanos arrestan a Pablo. Hechos 21, 31 al 36. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. Y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas,
aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Procuraban, dice aquí, hermanos, matarle, pero se le avisó al tribuno que la ciudad estaba alborotada. Es que fue una bulla terrible, llamó la atención. Gracias a Dios que llamó la atención, porque unos minutos más y Pablo no la cuenta. O sea, llamó la atención a las autoridades, hermano. Para las fiestas judías, siempre las autoridades romanas estaban, hermano, atentas, porque casi siempre había revueltas. Venían judíos peregrinos de otros lados, cuya teología a veces no coincidía con los judíos locales. Algunos samaritanos, dice la historia, que se infiltraban entre los peregrinos judíos, haciéndose pasar por judíos, y mataban a judíos porque había un odio enconado entre samaritanos y judíos. Había constante revuelta, ya fuera por parte de los celotes, que era un grupo, hermano, revolucionario que quería liberarse de Roma. Entonces, dice la historia que siempre había 1000 soldados en la torre, en una torre que se llamaba la Torre Antonia y que estaba cerca del templo. Era una torre de vigilancia, y desde ese lugar estaban constantemente monitoreando, hermanos, cómo estaba de inflamada la situación, hasta qué punto la gente, hermano, estaba a punto de hacer una revuelta, hacer un problema. Eso de cierto modo, hermanos, ayudó al apóstol Pablo. Dice que cuando vieron que él venía, que el tribuno venía con los soldados, dejaron de golpear a Pablo. O sea, ya lo estaban, hermano, golpeando, ya lo estaban agrediendo al apóstol. Fue prendido con cadenas, como había profetizado Agabo, y le preguntaron quién era y qué había hecho. Dejan de golpear a Pablo, obviamente, porque el tribuno puede arrestar a todos los que están agrediendo, hermano, al apóstol. Y se le preguntó a Pablo: ¿quién eres? ¿Qué es lo que has hecho? Pero había tanto ruido, unos gritando una cosa, otros gritando otra cosa, que no hubo tiempo ni para que Pablo respondiera, ni para que el tribuno también se interesara en sí, en la respuesta, porque dice que cuando agarraron a Pablo, hermano, la multitud comenzó a perseguir a esta guardia de soldados, gritando que el apóstol debía, hermano, de morir. Esta turba estaba aquí, hermano. ¿Se recuerdan de la turba de Éfeso? Aquellos que decían: grande es Diana, la diosa de los efesios. Más o menos algo similar está pasando aquí, que dice que los muchos que estaban ahí reunidos ni sabían por qué estaban ahí reunidos, pero simplemente estaban gritando y siendo parte, hermano, de esa turba. Me llama la atención, hermano, que dice que levantan al apóstol Pablo, prácticamente lo levantan en peso, porque los venían, hermano, los venían siguiendo, y es que la vida del apóstol Pablo, hermanos, estaba ahora sí en un peligro muy, muy inminente. Había estado ya en peligros anteriormente, lo habían de hecho dado por muerto, de hecho en Listra cuando lo apedrearon y todo, pero realmente no estaba muerto, simplemente estaba malherido. Pero aquí sí, un par de minutos más que se hubieran tardado en llegar a arrestarlo. Prácticamente lo están arrestando, no porque la justicia romana sean, hermano, ignorantes y porque crean que el apóstol ha hecho algo malo. En este momento simplemente van a investigar y por su propia seguridad entonces lo detienen al apóstol Pablo aquí en este lugar. Vamos a ver el punto que sigue, hermanos, el punto 3. Pablo pide hablar a la multitud. Pablo pide hablar a la multitud. Hechos 21, verso 37, y luego aquí sí es donde vamos a acabar el capítulo y a saltar al 22, pero ahí vamos a seguir en orden a como vayamos leyendo, hermanos. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y le dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, ahora sí sáltese al 22:1 hasta el 5.
Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. ¿Qué es lo que hace Pablo aquí? Lo que Pablo hace, hermanos, es relatar una historia. Lo primero que Pablo hace, dice, es pedir permiso al tribuno para hablar. Y nos llama la atención, hermano, que cuando Pablo habla con el tribuno, que es un romano, Pablo se dirige a él en griego, es porque era el idioma prácticamente oficial del imperio romano. Aunque los romanos en sí hablaban latín, el idioma del imperio era el griego, porque ese era el idioma que se había impuesto, hermano, para los tiempos de helenización, unos 300 años antes de Cristo, durante las conquistas de Alejandro Magno. Alejandro Magno había impuesto el griego en el imperio. Entonces, en Jerusalén, hermano, en Israel era una nación, hermano, si usted quiere, yo diría trilingüe y hasta más. O sea, mínimo 3 lenguajes se hablaban allá. Mínimo griego, hebreo obviamente, y el arameo, que era un dialecto del hebreo, y también obviamente latín, ¿no? Para poderse comunicar en algunos casos en las cuestiones del imperio también, que el imperio romano era, hermanos, el idioma oficial de ellos. Mucha gente tiene muchos conflictos, hermano, en que ¿por qué el Nuevo Testamento fue escrito en griego? Y es porque ese era el idioma del mundo en el siglo I. Ese era el idioma oficial del mundo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, hermano. Algunas personas les van a decir que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. Eso es mentira. Inclusive la sospecha de que el mismo Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo ya fue desmontada, porque por ahí hay personas que dicen, no, Mateo sí tuvo que haber sido escrito en hebreo, porque Mateo es un evangelio dirigido a los judíos. En realidad es solamente un mito, una sospecha, y nunca se ha comprobado. Los escritos que existen de Mateo son escritos en hebreo. Y otros libros o pasajes, o mejor dicho, copias antiguas de Mateo de por ahí de hace 1000 años, que están en hebreo, es porque se agarraron del griego y se tradujeron al hebreo. Y la gente piensa, no, esas copias que tienen 1000 años en hebreo es porque Mateo fue escrito en hebreo. Y realmente no es esa la razón. El griego era un idioma, hermano, de las personas cultas, de las personas educadas. Por eso la reacción del tribuno es, ¿tú hablas griego? Porque él está pensando que Pablo realmente es un criminal. ¿Sí ve? Él piensa que Pablo es un hombre cualquiera, un hombre del vulgo. Pero realmente Pablo era un hombre culto, era un hombre, hermanos, educado, que hablaba mínimo 3 idiomas. Estudiado en una de las mejores universidades del mundo, en Tarso. Y aquí es donde lo confunde, le dice, oye, ¿tú no eres aquel egipcio que levantó una sedición y sacó al desierto a 4000 sicarios? Porque dice por ahí los historiadores que para el año más o menos 50, 55, había habido una revuelta y un hombre, un egipcio, había prometido, hermano, a los judíos que él los iba a liberar de Roma. Y un grupo de gente lo siguió, dice la historia, hasta el Monte de los Olivos, y él dijo que él tenía poder y que iba a hacer caer los muros de la ciudad y que iba a expulsar a los romanos de la nación. Cuando este hombre fue perseguido, sus seguidores fueron disipados fácilmente, pero se dice que él escapó. Lo que este hombre está diciendo, este tribuno lo que está diciendo es que este hombre, este egipcio que había liderado a estos 4000 sicarios, había vuelto. Porque cuando su revuelta fue deshecha y sus seguidores disipados y él escapó, no se sabía dónde estaba. Ahora este hombre estaba implicando prácticamente que era este egipcio, que era un asesino, eran asesinos desalmados. Sicario, la palabra viene del latín sica, que significa daga, un cuchillo corto,
que se dice que estas personas, hermano, escondían debajo de sus ropas, se metían entre la multitud, especialmente en este tipo de fiestas, y mataban a personas, especialmente a soldados romanos, porque ellos eran obviamente antirromanos, eran nacionalistas, tratando de imponer entonces la liberación por medio de la fuerza de los israelitas. Dice Pablo, no, yo soy judío y yo soy de Tarso, de una ciudad de Cilicia nada insignificante. Dice Pablo, no, para empezar, número uno, yo no soy egipcio, yo soy judío. Segundo lugar, yo no soy el jefe de un montón de sicarios, yo soy una persona educada, yo soy una persona de Cilicia, no soy el asesino que tú crees que yo soy. Y le permitió hablar. Porque en este momento Pablo está hablando con el tribuno para hablar a la multitud. Acuérdense que hay una multitud que los viene persiguiendo y que está pidiendo la muerte de Pablo. Y le permite hablar, Pablo se enfrenta a toda esa multitud que lo quiere matar. Y entonces dice que Pablo, haciendo una señal de silencio, les habla en lengua hebrea. Wow, Pablo era una persona, hermano, que mire, Pablo está ante una multitud que lo están persiguiendo. Está en las gradas de la cárcel, antes que lo metan en la cárcel, encadenado a 2 soldados, ante una situación, hermano, desconsoladora. Y Pablo dice, permíteme predicarles, porque eso es lo que hace Pablo aquí. O sea, Pablo era una máquina de la predicación, hermano. Cuando Pablo estaba preso, él nunca decía, ay, oren por mí porque estoy muy triste aquí en la cárcel. No, Pablo decía, oren por mí para que se abra puerta para la predicación. La verdad que compararnos con Pablo sería un insulto. A veces a nosotros nos da gripa y decimos, ya no puedo predicar, me dio gripa. Es la verdad. Sí, compararnos con Pablo, hermano, sería un insulto. Pablo es punto y aparte. Y hemos hablado tanto de Pablo en el libro de Hechos y creo que nunca podríamos realmente agotar lo que significó, hermano, la conversión de Pablo para transformar el mundo y para cambiar a la iglesia, hermano, en el siglo I. Habla entonces griego con el tribuno, porque es el idioma de alguna forma del imperio, pero habla entonces en hebreo con la multitud, que aquí realmente es arameo. Si usted busca en otras versiones, por ejemplo, si va a la versión internacional y lee el mismo pasaje, dice arameo. Y usted dice que hay una contradicción, porque la Reina Valera dice que le habló en hebreo a la multitud, pero la nueva versión internacional dice que les habló en arameo. ¿Cuál es la solución? La solución es que el arameo se le llamaba hebreo, realmente les habló en arameo, o sea, es la traducción más correcta, pero se le llamaba hebreo porque era un dialecto del hebreo, era considerado un dialecto, hermanos, del hebreo. Y cuando él comienza entonces, hermano, su defensa en arameo, en el idioma de ellos, obviamente Pablo sabe lo que está haciendo porque él lo están acusando de ser antijudío, de hablar en contra del pueblo, en contra de la ley, en contra del templo. Él dice, no, yo soy judío, yo soy de Tarso, yo soy de una ciudad tal, educado, adiestrado a los pies de Gamaliel, hablo perfectamente el arameo, el idioma de nuestros padres, y se identifica con ellos. Y sucede algo, hermano, que nos deja ver entonces el carácter de Pablo lleno del Espíritu Santo, porque la multitud que venía gritando detrás de él para matarlo, se quedan petrificados cuando Pablo levanta la mano, hace señal de silencio y les habla en el idioma de ellos. Este es un hombre lleno del Espíritu Santo, porque de qué otra forma puedes calmar a una multitud que lo que están pidiendo, hermanos, es tu vida. Hay quien cuestiona este pasaje, dicen que esta multitud no debió de haberse callado, sino de haberlo agarrado y asesinado, que posiblemente esto fue inventado, que es como tener mucho poder. Pero hay quien dice que posiblemente la multitud calla, en primer lugar porque es un hombre lleno de Dios e impone su autoridad, pero también porque pensaron que quizás él se iba a retractar y les iba a dar una explicación y a pedirles perdón. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel, hermano, había sido un rabino muy respetado en Israel. Había sido un estudiante de la escuela de Gilel y era un experto en la ley, al punto que algunos le llamaban la gloria de Israel a este hombre. Es decir, le tenían en muy alta estima. Era una persona muy apegado a la ley y ahí es donde Pablo, hermanos, había sido instruido. Pablo no nació en Israel, Pablo nació en Tarso, pero dice que desde muy pequeño él fue traído
a Jerusalén y fue criado, dice, yo fui criado en esta ciudad. Él no nació en esa ciudad, pero fue criado en esa ciudad. Y ahí es donde entonces el hermano comienza a relatar su historia y dice, si vamos a hablar de personas que se oponían a lo que yo estoy predicando, hablemos de mí. Porque yo era el principal opositor de este camino. Fui criado, dice, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, instruido a los pies de un celoso rabino judío, maestro de la ley. Tenía un celo que Pablo después reconoce en algunas epístolas, que aunque era un celo sincero, era un celo sinceramente equivocado, que no era conforme a conocimiento. Y los judíos pues lo estaban odiando por malinterpretar entonces quién Pablo era. Dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, el sumo sacerdote me es testigo, como también los ancianos, porque ellos mismos me dieron cartas para perseguir a los cristianos. Pablo está diciendo, cuando yo no era cristiano y yo consideré que el cristianismo era un peligro para nuestra religión, yo fui el principal perseguidor del cristianismo. Yo fui el número uno en andar pidiendo cartas, el sacerdote es testigo de esto, para poder yo poner presos a los cristianos y para poder arrastrar a los cristianos y llevarlos a la cárcel. Pablo lo que está diciendo es que él ahora, hermano, está en el camino que él antes perseguía. Ahora él está en Cristo y entonces pasa a relatarle su conversión para que ellos lo comprendan. Punto 4. Hechos 22, 6 al 16, hermanos. Hechos 22, 6 al 16. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno, llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí. Y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres, que te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. 3 veces se narra la conversión, hermanos, del apóstol Pablo en Hechos. 3 veces. Hechos 9 del 1 al 19. Hechos 22, 6 al 16 que acabamos de leer. Y Hechos 26, 12 al 18. Y alguien diría, 3 veces. Y es que esta conversión, hermano, cambió al mundo para siempre. Prácticamente el apóstol Pablo, hermano, fue el que el Señor lo comisionó a los gentiles y fue en sus viajes misioneros prácticamente el que estableció, hermano, la iglesia cristiana en todo el mundo gentil, alrededor de todo el imperio, hasta donde él más pudo. Pareciera que el apóstol Pablo, su misión era, en el último aliento que me quede, yo lo que quiero es predicarle el evangelio a un gentil. Y cuando leemos, hermano, en 2 de Timoteo, que es su carta de despedida, porque él dice a Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado, vemos al apóstol lleno de gozo, diciendo, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Porque realmente, hermano, se dedicó a eso en el tiempo que él estuvo vivo, hermano. Y aquí vuelve a relatar una vez más cómo yendo camino a Damasco, cuando él pidió cartas, ¿se acuerda?, para ir a arrestar a los cristianos de Damasco, se le apareció el Cristo de la gloria.
Cristo Jesús, hermano, que había muerto en la cruz, que estuvo sepultado por 3 días y que luego resucitó de entre los muertos y que luego estuvo por 40 días con los discípulos y que luego ascendió al cielo, se tomó el tiempo, hermano, de venir directamente a ver al apóstol Pablo y a comisionarlo para perseguir a los gentiles, pero no sin antes primero dejarlo ciego y decirle: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús de Nazaret. Un encuentro que lo cambió para siempre, hermano. Cuando Pablo nos está hablando en Filipenses 3 acerca de quién él era antes, de todos los credenciales que él tenía en el judaísmo y de cómo aventajaba a muchos, hermano, en su religión, en preparación, en conocimiento, en celo. Y después vemos a un apóstol Pablo cristiano, hermano, predicando el evangelio. No sé usted, pero a mí eso hace que se estremezca mi ser. Porque solamente el poder de Dios puede hacer nuevas personas y nuevas criaturas a personas que éramos pecadores, hermano. Dice que vio una luz, pero era una luz tan poderosa cuando lleguemos al capítulo 26, que en el capítulo 26 dice que era mayor en fuerza que la luz del sol, imagínense. Es que muchas veces nosotros, hermano, no entendemos. Vemos el sol y el sol es majestuoso, ¿verdad? O sea, el sol es gigantesco según la ciencia, hermano. Es enorme el sol en tamaño, en potencia, en gloria, entre comillas, por la luz y el refulgor del sol. Hermano, eso es poderoso. Pero ¿qué cree? Que la luz de Dios sobrepasa la luz del sol. Eso quiere decir, hermano, que Dios no necesita el sol para calentarse, pero el sol no puede brillar sin Dios. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han levantado con un poco de frío y salen como afuera, al porche, atrás o enfrente de la casa y agarran un poquito de sol? Y tú sientes como los rayos del sol te abrazan y sientes rico. Llega un momento en que te sientes ese calor del sol. Dios no necesita del sol, pero el sol no puede existir, hermano, sin Dios. Esa es la razón porque cuando vamos a Génesis y vemos que había luz, todavía no existía el sol. Entonces, ¿cómo? Pero si había luz y no existía el sol. Si a nosotros, hermanos, nos abrieran, por ejemplo, si a mí me llevaran a operar, Dios guarde, y me abrieran, hermano, tendrían que meter, hermano, una luz para poder iluminarme por dentro y ver qué es lo que tienen que remover o operar o quitar. Porque dentro de mí no hay luz. Dentro de mí hay, físicamente hablando, dentro de mí hay oscuridad, está oscuro, ahí no hay luz, está todo oscuro. Pero cuando Cristo, hermano, se transfiguró, de dentro de él salió luz. La luz que salió de dentro de él traspasó las ropas, hermano, y se transfiguró delante de los apóstoles. Les comento esto brevemente, hermano, para que entendamos el impacto que fue para la vida de Pablo encontrarse con Cristo, hermano, al grado de que esa luz lo dejó prácticamente ciego. Y dice Pablo, le dice al Señor: ¿qué haré, Señor? ¿Okay? ¿Qué haré? Ya Pablo ya no va ahora a Damasco a hacer lo que él quiera. Pablo ahora va a Damasco a hacer lo que el Señor diga. ¿Cómo hay un cambio en nosotros, no, hermano, cuando nacemos de nuevo? Cuando estuvimos delante de la gloria de Dios. Cuando la palabra del Señor entró como una flecha directo a nuestro corazón e hizo un cambio, un nuevo nacimiento, una conversión. Sucede algo extraordinario. Como lo hemos dicho muchas veces y que ya hasta se ha vuelto un cliché, comenzamos a odiar lo que amábamos y a amar lo que odiábamos. El Señor le dice: levántate, ve a Damasco, y Pablo fue llevado de la mano porque a causa de la luz dice que había quedado ciego. Y en lugar de ir a Damasco a arrastrar cristianos, como dijimos en Hechos 9, entró arrastrado por el Señor. Quería llegar como un león a Damasco y agarrar a los hermanos y zarandearlos y todo, y el Señor lo hizo entrar como un cordero, ciego, guiado de la mano, dependiente de los cristianos que estaban en Damasco, como Ananías, para que oraran por él y pudiera recuperar la vista. Dice que él fue un varón piadoso, según la ley, que fue y habló con Pablo y le dijo: recibe la vista. Y Pablo hace énfasis en una cosa de Ananías. Dice que Ananías era un hombre celoso de la ley, criado según la ley también.
Y esto habla de que Ananías ya había pasado por un proceso de conversión también. Es decir, Pablo le está diciendo, acuérdense que Pablo está ante esta multitud, hablando con ellos. Pablo está diciendo, nos estamos convirtiendo, siendo judíos, celosos de la ley, criados estrictamente según las tradiciones de nuestros padres, nos estamos convirtiendo. Así me convertí yo, pero antes de que me convirtiera yo, que fui criado a los pies de Gamaliel, ya Ananías era cristiano, él ya había pasado por esa conversión también. Dios me escogió para que conozca su voluntad y le sea testigo a todos los hombres. A todos los hombres. Y ahí vamos a ver el punto final. Pablo fue comisionado a los gentiles. Hechos 22, 17 al 21, esa es nuestra última cita, ya con eso cerramos, hermano. Dice, me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo había vuelto a Jerusalén. Hay un proceso por ahí de una estadía que tuvo en otros lugares. Podemos armonizar estos pasajes sin ningún problema con Hechos 9, donde no se menciona esta visión, pero este éxtasis, pero no hay ningún problema, se pueden armonizar. Y Pablo entonces es enviado fuera de Jerusalén como señal de que tenía que llevar entonces el evangelio a toda la humanidad, porque los judíos tenían un entendimiento muy reduccionista de la salvación. Creían que Dios amaba solamente a los judíos o que era exclusivamente el Dios de Israel. Y consideraban hasta blasfemo pensar que se le extendiera entonces la salvación por otro método que no fuera el judaísmo a los gentiles. O sea, los gentiles solamente pueden venir si se hacen prosélitos del judaísmo y se someten a todas las ordenanzas de Moisés. Y Pablo dice, no, yo me convertí a Cristo, yo recibí el evangelio y fue enviado a predicar el evangelio a los gentiles. Pero en resumen, hermanos, Pablo le demuestra, recuerde que está hablando con judíos de Asia. Judíos, hermano, que juntaron una turba de gente que son incrédulos en el Mesías, que se jactan de ser muy judíos, que hasta son peregrinos que vienen de lejos a las fiestas. Pablo lo que les está diciendo a ellos es, yo soy más judío que ustedes. Eso es lo que Pablo demuestra aquí. Yo soy más judío que ustedes. ¿Saben quién fue mi maestro? Fue Gamaliel, mi maestro, a quien ustedes llaman la gloria de Israel o la gloria de la ley. Pero yo, está diciendo, pasé por un proceso y por la gracia de Dios, ahora yo soy cristiano. Y el Señor, siendo cristiano, me envió a predicar el evangelio a los gentiles. A los gentiles. Pablo, hermanos, como hombre libre, había predicado el evangelio lo más que pudo. Había ido a varios lugares a predicar el evangelio. Cuando usted ve los viajes misioneros de Pablo en los mapas y vemos todos los puntos donde paraba y él predicaba, como hombre libre él predicaba el evangelio, pero las cadenas no lo detuvieron de predicar el evangelio. Ya preso le predicaba a los soldados, a los tribunos, a los emperadores, a los gobernantes. Es que a él no lo detuvieron, hermano. La cárcel no detuvo el ministerio del apóstol Pablo, pero no solo eso, sino que estando en la cárcel escribió 4 libros, hermano, que se les conoce como los libros de la prisión o cartas de la prisión del apóstol Pablo. Es decir, parte del Nuevo Testamento, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, fueron escritos también estando dentro de la cárcel. Pablo fue arrestado en Jerusalén. Llegó a Jerusalén, sucedió lo que se había profetizado. De aquí en adelante no veremos más a Pablo libre, hermano, en el libro de Hechos. Llegaremos al capítulo 28 y queda preso bajo arraigo domiciliario en Roma, con ciertas libertades, pero bajo vigilancia. Pero el apóstol Pablo cumplió el ministerio que el Señor le había dado y fue más efectivo en la cárcel que muchos que estaban libres. Oremos. Comparte, suscríbete, dale like.
Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.